En este video vamos a hablar de la derivada de tangente inversa de x. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver de dónde sale esa derivada, que es con derivación implícita, y después vamos a ver un ejemplo corto. ¿Okay? Comencemos por ver de dónde sale la derivada de tangente inversa. Una nota, tangente inversa de x, muchas personas también lo escriben como arco tangente de x, pero en este video vamos a llamarlo simplemente tangente a la menos 1 de x. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a la función f de x, vamos a llamarla y. ¿Okay? Entonces aquí ya en esta notación de acá hay algo implícito, y es que y es una función de x. ¿Okay? Siempre que veamos y tenemos que tener en cuenta que es una función de x. Listo. Ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar tangente a izquierda y a derecha. Aplicamos la función tangente a la izquierda, me queda tangente de y a la derecha me queda tangente de tangente inverso de x. ¿Listos? Como tangente y tangente inverso son funciones inversas, entonces esto me da simplemente x. ¿Listo? Y nuestra frase y igual tangente inversa de x es equivalente a esta frase que es tangente de y igual a x. Ahora, ¿por qué nos conviene esta frase de abajo? Porque la derivada de tangente sí la conocemos. Entonces, vamos a coger esta frase que acabamos de crear y vamos a derivar implícitamente. Derivamos implícitamente, pero es importante tener en cuenta que estamos derivando con respecto a x. ¿Ok? Entonces, y es una función de x y x es la variable independiente. ¿Listo? Entonces, arrancamos por lo que tenemos, tangente de y es igual a x, y vamos a derivar ambos lados. Otra forma de escribirlo, que quizás en este caso nos conviene un poquito más, es esta de acá, porque aquí estamos diciendo con respecto a quién derivamos. Esto es la derivada de tangente de y lo de abajo dice con respecto a x. Y al otro lado es la derivada de x con respecto a x. Así es como se lee eso. ¿Listos? Entonces, en el lado izquierdo, como tenemos tangente de una función de x, tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, derivemos. La derivada de tangente es secante cuadrado, evaluada en la función de adentro, que es y eso multiplicado por la derivada de la función de adentro, que es y, o sea, y'. Derivamos al otro lado con respecto a x, y pues la derivada de x con respecto a x es simplemente 1. ¿Listos? Ahora despejamos la derivada, entonces y' nos queda igual a 1 sobre secante al cuadrado de y. ¿Listos? Ahora, en este momento podríamos decir que ya terminamos, porque ya calculamos y', ¿sí? Ya lo despejamos, ya lo tenemos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nos habían dado una función de x, que era tangente inversa de x, y nos estaban pidiendo quién era f' de x. De x quiere decir en términos de x. Y lo que nosotros logramos fue dar la derivada en términos de y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito de álgebra y trigonometría para lograr expresar todo este y' en términos de x y no en términos de y. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Tenemos lo que pusimos al comienzo, tangente de y es igual a x, y tenemos la derivada que acabamos de calcular en términos de y. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos expresar y' en función de x. ¿Listos? Primero, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en trigonometría. ¿Okay? Entonces, vamos a coger la identidad súper famosa que dice que coseno cuadrado de algo más seno cuadrado de algo es igual a 1. Vamos a coger esa identidad y vamos a dividir en todas partes por coseno cuadrado de teta. Divido por coseno cuadrado de teta, divido por coseno cuadrado de teta. Y al hacer eso, obtenemos otra identidad muy famosa, que es esta de acá, porque nos da
coseno sobre coseno, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, eso es 1. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Entonces, ¿por qué esta es la identidad que me va a servir? Observemos por qué es la identidad que me va a servir. Fíjense que yo tengo una relación, tengo tangente de y, eso lo tengo acá, y por el otro lado tengo secante de y al cuadrado. Esta identidad que acabamos de poner acá es una relación entre ellas que me va a permitir reemplazar ese secante cuadrado en términos de tangente. Entonces, volvamos a escribir la derivada. La derivada que habíamos calculado era 1 sobre secante cuadrado de y. Reemplazamos secante cuadrado de y por 1 más tangente cuadrado de y usando la identidad. Y lo que teníamos era que tangente de y era x. O sea que tangente al cuadrado de y, pues va a ser x cuadrado. Y así nos da la derivada de y ahora está en función de x. ¿Okay? Entonces ya una vez que tenemos esto, ya tenemos la conclusión. Y es que cuando f de x es igual a tangente inversa de x, la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ok, ya salimos de la parte más difícil. Ahora devolvámonos y veamos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, me dan esta función. G de x es raíz cuadrada de tangente inversa de raíz de x. ¿Okay? Acá podríamos poner un paréntesis para que se entienda que es tangente inversa de raíz de x. Y nos preguntan cuál es la derivada. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir las raíces como potencias de un medio, tanto la raíz grande como la raíz chiquita la escribí así. Y ahora lo que tenemos que identificar es que lo que tenemos acá es una compuesta de 3 funciones. La función de más afuera es una raíz cuadrada, la siguiente función es tangente inversa y la función de más adentro es otra raíz cuadrada. Lo que hice acá fue ponerlas con colorcitos para que en la derivada vayamos viendo paso a paso. Entonces la que está en rojo es la de más afuera, la siguiente es tangente inversa y la que está más adentro es otra raíz cuadrada. ¿Listos? Vamos a derivar usando regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, derivamos la de más afuera. La derivada de algo a la 1 medio es 1 medio de algo a la menos 1 medio. ¿Y en dónde se evalúa? En la función de adentro. Listo. Ahí ya salimos de la derivada de la raíz más grande. Ahora multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Toca multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de tangente inversa es 1 sobre 1 más la de adentro al cuadrado. Ahí está la derivada de tangente inversa que acabamos de mostrar de dónde sale. Y finalmente me falta sacar la derivada de la de adentro, que es 1 medio por x a la menos 1 medio. Y ahí tenemos la derivada de esa función. Podríamos escribirla un poquito diferente, volver a la notación de raíces. Entonces primero multipliqué este 2 de abajo con este 2 de abajo y eso me dio este 4. Este tangente inverso de raíz de x a la menos 1 medio, puedo bajar eso y me queda la 1 medio. O sea, me va a quedar una raíz. ¿Listo? Aquí, raíz de x, este pedazo acá, raíz de x al cuadrado es lo mismo que simplemente x. Entonces, todo este pedazo se me convirtió simplemente en esto. Y lo mismo hice con este exponente negativo. Pongo eso abajo, me queda x a la 1 medio, o sea, raíz de x. Y ahí está la derivada.